Paso a la ponencia elementos clave en la integración de la persona con trastorno de espectro autista, como la comunicación. Algunas personas nuestras tienen muchas dificultades en estas cosas. Don Javier Tamarí es una de los expertos más importantes de España en esta materia. Le damos las gracias por haber venido y esperamos aprender mucho de lo que vamos a contar. Le presentamos don Javier Jordán de Urries, don Borja Jordán de Urries, profesor de la Universidad de Salamanca, técnico superior del INICO y una de las personas que más ha apoyado a Trébol desde hace más de 10 años. Muchas gracias, Borja, y tienes la palabra. Muchas gracias. Me toca presentar a Javier. Lo bueno que tiene que te toque presentar es que tengo sitio para sentarme. Porque esto está petado, lo cual habla de lo interesante que lo ha organizado Trébol y de lo bien que lo ha hecho, porque las veces que yo he estado en esta sala siempre ha estado a reventar. Con lo cual, mi felicitación para Trébol por conseguir que esto esté abarrotado. Dicho esto, me toca presentar a Javier. Voy a decir lo que me ha dicho que diga. Javier es psicólogo, es director de calidad de FEAS y es de Valladolid. Esto, como bien sabe él, es un defecto que comparte con Miguel Ángel respecto a los que somos de Salamanca, pero se cura con el tiempo. Dicho esto, que era lo que tenía que decir sobre Javier, a su criterio voy a decir ahora lo que me dé la gana. Bueno, Javier, yo conozco a Javier hace unos 20 años, porque cuando yo empecé en la discapacidad, Javier ya era una referencia en este mundo de la discapacidad. Y entonces, por estas cosas que tiene la vida, yo empecé mis andares en la discapacidad estudiando el autismo y lo que tenía que ver con el autismo. Y entonces alguien me dijo, dice, si quieres aprender sobre autismo, vete a Madrid y vete con Javier. Y ahí me fui y estuve durante unos meses haciendo prácticas en CEPRI. Javier fue fundador y durante muchos años director de CEPRI. Y CEPRI era un grupito de gente pues, que con mucha ilusión y con los medios que se podían, estaba haciendo una labor divina en aquellos tiempos y supongo que seguirán haciéndolo ahora. Yo no les sigo la pista, pero supongo que seguirán trabajando en temas con personas con autismo. Yo fui allí a aprender con Javier. En aquellos tiempos hacían unos seminarios, además de que estar allí haciendo prácticas, hacían unos seminarios estupendos, preciosos, éramos poquitos, y allí se hablaba de trastornos del espectro autista, se hablaba de sistemas de comunicación, se hablaba de muchas cosas con Javier, con la gente que trabajaba con él. Yo siempre que le he escuchado me ha parecido un placer escucharle. Tiene un discurso muy interesante y ameno. Javier es además miembro del INICO, colabora con el INICO desde hace mucho tiempo y con las investigaciones y proyectos que desarrollamos desde el INICO, con el máster que tenemos con FEAS y del cual es también en buena parte responsable del éxito que estamos teniendo. Para mí Javier ha sido siempre una referencia. Yo aprendí discapacidad con él, me inicié en la discapacidad con él, fue mi director de trabajo de fin de máster, no debió de ir mal, a mí me dieron una matrícula, algo de culpa tendrá él. Y bueno, para mí es un placer presentarte, Javier, y un orgullo que decir, estar compartiendo una mesa contigo, siendo referencia como has sido, y nada más, ya he tenido mi minuto de gloria.
Bueno, pues muchas gracias, Borja. Para mí es un placer también compartir mesa contigo, mesa y todas las cosas que hemos compartido, como bien dices, en estos nuestros primeros 20 años que espero que sean muchos más. El mérito de la matrícula es suyo. Yo simplemente charlaba con él y hablábamos y realmente sí que teníamos las ganas, la intención y la motivación de aprender, de compartir y de avanzar. Bueno, gracias, Trébol. Amelia, pero en toda la gente que sois Trébol, muchas gracias por darme esta oportunidad de participar hoy aquí. Y bueno, estar aquí y estar de la mano y del brazo de mis compañeros y compañeras de FEAS Comunidad Valenciana, Vicem, estimado Mario, presidente de FEAS Comunidad Valenciana, y del brazo y de la mano también del INICO, con Miguel Ángel Verdugo, pues para mí es un auténtico placer. De Miguel Ángel, ¿qué voy a decir? Y del INICO. Yo siempre digo de él y del INICO que son esas cosas que si no existieran habría que inventarlas. Entonces somos afortunados porque existen y están y esperemos también que sigan mucho más. A nosotros, en FEAS, Movimiento Asociativo, y a mí en particular, para mí ha sido la guía de lo que yo he podido ir también avanzando y aprendiendo. Bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí, insisto, por permitirme participar en vuestra jornada, en vuestros trabajos. Hoy es el Día Mundial, según parece, de la felicidad. Aparte de que entre la primavera, es el Día Mundial de la Felicidad. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con lo que intentamos hacer. Felicidad tiene que ver con calidad de vida. Felicidad tiene que ver no tanto con lo que uno tiene, sino con lo que uno quiere ser en la vida, con los proyectos que uno tiene para ser en la vida. Y como decían en lo de Calderón de la Barca, Segismundo, en toda la vida sueño, soñé que de otro modo más lisonjero me vi. Soñé una vida diferente. Porque claro, el que sueña lo que es, no avanza. Soñar en tus avances, en tus proyectos y en tus propuestas es la verdadera esencia, ¿no? Como el perfume de la felicidad. Y para mí que tiene mucho que ver en la felicidad, desde esa perspectiva, la comunicación. Los seres humanos, con independencia de que nos cueste a veces más o menos, o que tengamos más capacidad o menos, contando con apoyos, nos comunicamos y la comunicación esencialmente es la puerta de entrada a la construcción de la vida personal, de la comprensión del mundo y de los otros y, por lo tanto, del avance hacia una vida buena, hacia una buena vida y una vida feliz y de calidad. Y yo voy a plantear aquí un poco una serie de propuestas en el ámbito de las personas que tienen trastorno del espectro de autismo y que, en mi experiencia, yo es verdad en esto estamos trabajando allí en CEPRI desde el año 77, yo empecé, y prácticamente desde el inicio, por las necesidades de las personas, tuvimos que afrontar el reto de cómo hacíamos para ayudar a comunicarse a personas que tenían muchas dificultades o que nos ofrecían muchos retos que nos hacían ver que no sabíamos muy bien cómo ayudarles. Estas son las cosas que voy a ver. La comunicación y el desarrollo humano. ¿Qué tiene que ver la comunicación en el desarrollo humano? Cuando hablo de comunicación no hablo solo de hablar. Hablo de estar, de comprender, de hablar con palabras o con gestos o con signos. La relevancia de la comunicación en la calidad de vida. ¿Tiene algo que ver comunicarse para tener una buena calidad de vida? Bueno, ¿qué ocurre en concreto, de una manera muy breve, en los trastornos del espectro del autismo y la comunicación? ¿Cómo podemos ayudar a estas personas a través de la intervención para que se comuniquen mejor? Y una cuestión muy clave. Cuando uno se comunica, no se comunica solo, no se pone delante de una pared a comunicarse, sino que se comunica con un entorno concreto, con unas personas concretas. Y, por lo tanto, bien vale que la persona con trastorno del espectro de autismo o con discapacidad del desarrollo tenga que aprender con una serie determinada de apoyos a comunicarse, pero también tienen que aprender los interlocutores, las otras personas que se comunican con ella, porque la comunicación es una cosa de dos. Bueno, pues vamos con la primera, la comunicación y el desarrollo humano. Y ahí en eso pongo abajo, la comunicación social es el alimento para el crecimiento como persona. El pan
nos ayuda a crecer y a ser más altos y a tener más altura y a ir ganando corpulencia y a hacernos mayores, pero la comunicación social es el pan que nos alimenta como personas. Lo que nos hace personas es nuestra capacidad de comunicarnos con otros y nuestras posibilidades, o las posibilidades que nos ofrece el entorno de que te comuniques unos con otros. Por lo tanto, ya insistiré luego probablemente, pero la comunicación no es una cuestión solo, como decía antes, de quién tiene dificultades para comunicarse, sino quién provee oportunidades también y apoyos para que la persona con una serie de competencias se comunique. Comunicación y desarrollo humano. Y ahora aparcamos un poquito esto del autismo y vamos a ver qué ocurre en general en el desarrollo humano con la comunicación. Yo suelo poner este ejemplo, u otros que ahora vamos a ver, para ver cómo desde el principio de la vida está presente la comunicación. Aquí ya lo que voy a contar es una historia de un bebé ya muy avanzado en su desarrollo, ya con 1 año y medio, con 18 meses de vida, ya muy mayorcito, no acaba de nacer, ya ha pasado 1 año y medio. ¿Y qué hace el bebé? Y nos dicen los estudios y la investigación del desarrollo humano que hace el bebé. Pues imaginemos esta escena. Aquí hay una mamá que está tomando café con sus amigos y sus amigas en su casa y tiene un bebé de 18 meses. Y esta mamá tiene, además de un bebé de 18 meses, un jarrón preciosísimo, que es su orgullo y que le encanta y del que está hablando con las personas con las que está tomando café. Como al bebé de 18 meses no le hacen mucho caso y eso no le gusta, de repente va a aparecer la manita del bebé como haciendo que tira el jarrón y entonces evidentemente ¿qué ocurre? Que la cara de la mamá cambia sustancialmente. Cambia, porque la mamá, claro, pone una cara de susto tremenda pensando que el bebé le va a tirar el jarrón al suelo, lo va a romper y por lo tanto es magia, es telequinesia. El adulto para lo que está haciendo, se vuelve a mirar al bebé, pone una cara determinada y todo eso ocurre en cuestión de segundos y con el mero hecho de lo que hace un bebé de 18 meses, que es acercar la mano y ni siquiera tocar el jarrón. Él sabe que a distancia incluso del jarrón lo logra. Y quien tenga o haya tenido bebés de 18 meses sabrá que no es extraño que cuando quiere provocarnos, pues se acerque con los deditos cerca del enchufe y nos mire, y en cuanto nosotros decimos A, sale corriendo, riéndose y diciendo, jaja, lo he logrado. Ya he movido a mi papá o a mi mamá, que estaba tan tranquila sentada leyendo el periódico, y ya he conseguido que se mueva. Bueno, pues esto que hace el bebé de 18 meses no es que sea bueno, es que es esencial. Llamar la atención de otra persona, saber cómo funciona otra persona, es esencial en la vida. Es una manera de comunicar y de aprender a comunicar. Es saber cómo funciona el play, el botón de play de algo que no es un vídeo o un computador o un ordenador o un móvil o una tablet. No, es algo que es un ser humano que le hacen así, pin, a distancia y sin tocarle, y magia, se mueve. Eso es comunicación. 18 meses. Pero vamos a ver, no en 18 meses, sino en 3 meses de vida, a ver si lo puedo ver, sí. En 3 meses de vida, ¿qué pasa? Hay sonido, pero no sé si se puede... Bueno, lo voy contando porque no importa el sonido. A un bebé de 3 meses, alguien con ganas de experimentar, probablemente psicólogo, ¿verdad?, le ha puesto un lazo atado a la pierna y a la vez a un móvil arriba. Y entonces eso lo sabemos que ocurre no con 3 meses, sino con 1 mes de vida. El bebé empieza a mover la pierna adrede porque ve que se mueve el móvil cuando él mueve la pierna. Los psicólogos a veces no somos buenos y llega un momento 3 semanas después que le atamos otra vez la cuerda al tobillo, pero no la atamos al móvil. Y claro, ahora el bebé, por mucho que mueva la pierna, pues no mueve el móvil. Y el bebé que recuerda, no importa, el bebé que recuerda que con su pierna movía el móvil, pues claro, de repente, como podemos imaginar, su cara pues no es de agrado. ¿Qué pasa que no funciona el móvil? Yo muevo mi pierna y el móvil no se mueve. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y por lo tanto, el bebé genera realmente una cara de enfado, de malestar, de angustia, porque ya no mueve el móvil. Bueno, pues esto es lo que ocurre en el desarrollo humano y lo que es la comunicación. 3 meses de vida. 1 mes de vida también se puede lograr esto.
Los seres humanos venimos preprogramados para que haciendo cosas logremos cosas. Cuando eso que hacemos lo logramos con las personas, es en gran medida lo que llamamos comunicación. Por lo tanto, no podemos decir que es que este bebé o esta persona o este adolescente o este adulto es que como tiene un nivel de desarrollo A, no puede comunicarse. No. Primera base y primera regla. Todo ser humano se puede comunicar si cuenta con el apoyo adecuado. Y no voy a entrar aquí, pero tenemos ciertas experiencias de personas que están en coma profundo durante mucho tiempo y algunas señales dan que nos incitan a pensar que puede intentar mover el mundo a su manera. Por lo tanto, primera clave del estudio del desarrollo humano es que toda persona puede comunicarse si cuenta con el apoyo adecuado. También las personas con autismo, también las personas con autismo y ceguera, también las personas con ceguera y sordera, también las personas con problemas motores y autismo y ceguera y sordera, también lo que queramos. Toda persona se puede comunicar si cuenta con el apoyo adecuado. Y afortunadamente, desde las personas con autismo nos han enseñado técnicas, modos de hacerlo que nos ayudan. No es lamentablemente ningún milagro, ojalá lo tuviéramos. Quien venda un milagro está siendo deleznable en esa situación y lamentablemente lo hay, y muy cerquita de nosotros lo hay. Quien venda milagros en el autismo es una situación deleznable, pero aquí no es un milagro, pero es una palanca de apoyo a las personas. Relevancia de la comunicación en la calidad de vida, segunda clave a valorar y a afrontar. Bueno, pues la comunicación es la puerta de entrada a la autodeterminación. Miguel Ángel Verdugo ya ha hablado de la importancia de la autodeterminación en la calidad de vida. Clave. No se puede decir que haya calidad de vida si no hay autodeterminación, si no podemos decidir cosas sobre lo que nos interesa, sobre lo que nos gusta, sobre lo que queremos, elegir, tomar decisiones, tener nuestros proyectos de vida con apoyo, etcétera, etcétera. Pero es que además la autodeterminación es una de las columnas que sustentan lo que es la ciudadanía. Y tenemos el derecho a ser ciudadanos. Todas las personas tengan la capacidad que tengan, tengamos las limitaciones que tengamos. Toda persona tiene el derecho de ciudadanía. En nuestra sociedad, al menos, toda persona. Y para tener el derecho de la ciudadanía tenemos que fomentar la autodeterminación y nos tienen que dejar tener oportunidades de autodeterminación, de inclusión en la sociedad y de derechos y de ejercicio de derechos. Y con ello, con la ciudadanía y con la autodeterminación, se logra el bienestar percibido por cada uno como tengo una vida que me merece la pena, tengo una vida en la que tengo algo que decir. Por lo tanto, la comunicación es clave en la calidad de vida. Esta frase me gusta y pongo la foto de este niño del concurso del INICO de fotografía digital. Yo animo a que quien no lo conozca entre y vea las maravillosas fotos que, además de la fotografía, lo que implica lo que hay en esas fotografías. Y en este caso es un niño que está haciendo el signo de oso, creo recordar. Y la frase de Williams, ya hace más de 14 años ya hace, el silencio de los sin habla nunca es dorado. Todos necesitamos comunicarnos y conectar con los demás, y no solo con un medio, sino a través de todos los medios posibles, signos, habla, palabras, pictogramas, fotos. Es una necesidad humana básica, como el comer. Un derecho humano básico, reconocido en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Pero mucho más que esto, es un poder humano básico. El bebé de 3 meses tiene el poder de mover el móvil. Cuando va avanzando en su desarrollo, el lazo que une su piernecita con el móvil es la palabra, es el gesto. Y a través de la palabra mueve el mundo. Y a través de decir agua, el móvil, el entorno, la mamá, el papá, le ofrece agua. Y a la vez cuando dice o signa patatas, le traen patatas, o dice no a las patatas, es el lazo, la cuerda que une no su pierna, sino su cabeza, con su mundo, sus personas y sus seres queridos o su entorno, para tener las patatas, para rechazar lo que no quiere, etc. Es un poder humano básico. La comunicación implica dar poder a la propia persona
para afectar al mundo. Y la comunicación, por lo tanto, no es solo que una persona que tiene un trastorno del espectro de autismo nos señale entre dos alternativas qué es lo que hay en una de ellas. A ver, Juan, entre pato y pelota, señálame dónde pone pato. Bueno, es una actividad. Puede en algún momento tener sentido, pero eso no es comunicación social. De eso no hablamos cuando hablamos de comunicación social. Cuando hablamos de comunicación social es el poder que tiene Juan para pedir pelota a su manera y que el mundo le ofrezca la pelota y la oportunidad de jugar con la pelota. Por lo tanto, en el ámbito de las discapacidades del desarrollo, hemos aprendido que a veces es mucho más importante que el lenguaje, la palabra, la comunicación, el proceso, la manera que tienes de afectar a otros, sea con la palabra o sea con tus gestos, con tus expresiones, con tu manera de estar. Esas serían cuestiones claves de las que tendríamos que ver. La comunicación es la base del desarrollo personal. Tiene un impacto central, como decía, en autodeterminación individual. Es un derecho de las personas y el entorno, que lo veremos al final, ha de ser aumentativo de la comunicación. Pero además vemos todo el impacto que puede tener el que una persona se comunique en su calidad de vida. Aquí vamos a ver alguna serie de indicadores sacadas de personas adultas con trastorno del espectro de autismo y alto nivel de funcionamiento, lo que dicen, pero lo podríamos valorar en cualquier situación. Por ejemplo, recogiendo las dimensiones de calidad de vida del modelo de Salock y Miguel Ángel Verdugo. Por ejemplo, cuando una persona expresa lo que desea y consigue aquello que desea, está alimentando y nutriendo su bienestar emocional, está ejercitando la autodeterminación, está ejercitando un derecho que tiene, le está permitiendo tener relaciones interpersonales y le está favoreciendo un modo de estar y de desarrollarse a nivel personal. Algunos indicadores que pongo aquí, de los que personas con trastorno del espectro de autismo y sus familiares comentaban que podrían ser relevantes para decir, tienen buena calidad de vida. Tiene posesiones personales especiales y espacio personal para guardarlas si lo desea. Tiene tiempo y espacio para, si lo desea, estar solo. Y yo lo que simplemente diría es que estemos atentos a que para tener esto, en definitiva, sería importante tener algún medio de comunicar. Por ejemplo, si quiero estar solo, si quiero guardar algo mío, si quiero que no me quites algo que me corresponde, etcétera, etcétera. Elige sus compras y gestiona su dinero. En qué medida también la comunicación es importante para lograr una buena calidad de vida, un indicador de este tipo. Recibe la suficiente información para hacer elecciones significativas sin tener que rehusarlas por carecer de apoyo. Tiene un trabajo valorado que le permite ganar dinero. Aprende del mundo a través de experiencias de éxito con gente que le apoya y le quiere. Sus opiniones y elecciones se consideran válidas e importantes. Asume su responsabilidad en las tareas de casa y en su cuidado personal. Participa en actividades con miembros de la familia o amigos cercanos. Se siente en un entorno inclusivo, en un entorno de inclusión y, por lo tanto, está presente y participa y pertenece a momentos significativos de la vida. Cuando va a celebrar la boda del hermano, también está y se cuenta con esa persona, o el bautizo de un hijo o de unos amigos, o de lo que sea, o de un hermanito. Contacta tan frecuentemente como desea con familiares y amigos. También la comunicación es muy importante para ello. Y se siente activo y confortable en el medio familiar. Por lo tanto, segunda clave en esto que yo intento transmitir, la comunicación, aparte de ser el pan para tu construcción como persona, impacta muy directamente en la calidad de vida. Y por lo tanto diríamos que si no apoyamos el desarrollo de la comunicación, estaríamos minando las posibilidades de calidad de vida. Bueno, tercera cuestión. ¿Qué pasa en relación con la comunicación y lo que conocemos de los trastornos del espectro de autismo? Bueno, pues una cuestión también interesante. En el autismo, en cada persona con autismo, además es diferente, cada persona es única y singular con independencia de la condición que tenga de un tipo o de otro. En el autismo en general también podríamos encontrar puntos que no son de especial limitación en la comunicación. Por ejemplo, hay muchos niños y niñas con autismo que probablemente no tienen especiales dificultades en pronunciar bien
en hablar o decir palabras bien, o incluso en reconocer y conocer qué significan determinadas palabras, a no ser que esas palabras se refieran a verbos difíciles como desear, querer, suponer, sospechar, pero otras cosas, dar, tener, etcétera, no tendrían por qué tener especiales problemas. Pero sí que es verdad que donde tienen sus principales dificultades es en usar un medio de comunicación para estar y relacionarse con personas. Bueno, vamos a ver brevemente, qué sabemos hoy muy brevemente, insisto, en el autismo, de la comunicación social. Una cosa que se llama DSM-5, que es un convenio y un consenso entre profesionales de la psiquiatría en Estados Unidos, decide periódicamente cuáles son las condiciones por las que se da la foto de un trastorno, de una alteración, y han planteado que en el ámbito de los trastornos del espectro de autismo hay dos grandes cosas que están alteradas en las personas con autismo muy significativamente y desde el principio de la vida, que es una dificultad y una limitación importante y una alteración y una desviación en cómo se comunican socialmente, y eso se ve en cuando se comunican unos con otros social o emocionalmente en la reciprocidad. Por ejemplo, y podríamos recordar algún caso que hemos vivido Borja y yo, un niño con autismo puede disfrutar muchísimo cuando tú haces un juego con él para hacerle cosquillas y para que disfrute con ello, y te puede aprender a pedir cosquillas para que sigas haciéndole cosquillas y se ríe contigo, pero no le va a salir fácilmente a él hacerte cosquillas a ti, entendiendo que si a él le gusta recibir las cosquillas, probablemente a quien está enfrente también le gustaría de manera recíproca recibir las cosquillas. Un déficit en la comunicación no verbal. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos, nos movemos, yo muevo las manos, yo muevo la cara, yo muevo mi cuerpo, hago gestos acompañando a lo que yo digo. Bueno, pues toda esa parte de gestos, de tono, de manera de pronunciar, de melodía, de manera en la que yo hago mi modo de hablar y de relacionarme, parece que puede estar alterado, está alterado en personas con trastornos del espectro de autismo. Y a veces, por ejemplo, reconocemos a personas con trastorno del espectro de autismo que tienen serias dificultades, aunque tengan buenas capacidades para hablar oralmente, para acompañar lo que dicen con gestos que estén en sintonía, como bien sintonizados como una radio. Y a lo mejor sus manos o su movimiento no nos da la sensación de que acompañe a lo que va diciendo. O bien el tono, la melodía, la manera en que tiene de hablar, no acompasa con lo que están diciendo, y a veces puede ser un tono más plano, más estable, sin entonaciones, modulaciones de la voz. Bueno, y se da también un déficit en las relaciones sociales que serían apropiadas al nivel de desarrollo. Por ejemplo, un niño con autismo que sale de su escuela infantil y está su mamá para recibirle a la salida, no es que sea indiferente a su mamá, va a hacer con su mamá unas acciones sociales que serían diferentes a si no fuera su mamá. Lo que pasa que no hace las que haría un niño que no tuviera autismo. Y, por ejemplo, va a ser muy difícil que ese niño que sale con su mamá le transmita, aunque sea sin palabras, que ha tenido un mal día en el cole, que fulanito no le ha querido mucho, que la comida no le ha gustado mucho, que le cuente cosas de lo que ha pasado para compartir lo que ha sido su día del colegio. Pero se aferrará a ella, querrá estar con ella e irá con ella, y probablemente incluso tendrá una expresión positiva de estar con ella. Pero no es apropiado a lo que sería esperado por su nivel de desarrollo. Bien, también ocurren cosas en el comportamiento, en la conducta, y se dan comportamientos repetitivos. A veces hablamos de decir estereotipias, que son movimientos repetidos de una parte del cuerpo que no parece que tengan ningún sentido. O continuamente repetir una y otra cosa y resistirse al cambio. Antes decía Miguel Ángel la resistencia al cambio de todas las personas.
de las organizaciones, de cada uno de nosotros, especialmente las personas con autismo, eso lo tienen en mucha mayor medida. Les cuesta desoldarse, despegarse de lo que son sus rutinas y hacer cosas diferentes. Intereses en algún momento que son puntuales una y otra vez por algo, o situaciones que no admiten que determinados tactos, determinados sonidos, determinadas escenas visuales, etc. Cosa que también tenemos todas las personas. Lo que pasa es que las personas con autismo, a veces, en general, no te saben transmitir. Pero, probablemente me odiéis ahora todos, pero si yo digo aquí ahora que os imaginéis una pizarra y con mis uñas hacer con las manos en la pizarra, evidentemente he visto vuestras caras, lo siento, el odio que puede producir hacer esto, pero eso es una reactividad sensorial anómala. Los niños con autismo, las personas con autismo, la tienen, pero no nos saben decir, y en cosas diferentes a las que en general otras personas la tenemos. ¿Qué significa a nivel social? ¿Qué conocemos a nivel de comunicación social también en autismo? Según nos dicen este grupo de la DSM-5. Pues, como ha comentado antes también Miguel Ángel, que los procesos de alteración y de situación no son categóricos, sino que pueden tener en determinado nivel de apoyos, de necesidad de apoyos, porque sus condiciones pueden ser más severas, más críticas, más importantes o más leves, aun siendo de alteración. Y, por lo tanto, también otra cosa que sabemos en el autismo es que no todos tienen la misma limitación o capacidad para la comunicación social. Y así vemos que puede haber niños con autismo que tienen un alto nivel en su capacidad de habla y de contacto a través del habla, contando cosas o incluso pidiendo información sobre cosas, y otros que tienen severas y muy graves alteraciones en el funcionamiento de la comunicación y de la relación social. Todos, tanto uno como otro, comparten que no tienen tanta capacidad como otras personas, la tienen muy limitada, para comprender cómo funcionamos las personas, para interactuar con las personas. Pueden ser muy hábiles para comprender cómo funciona un ordenador, que a lo mejor no tampoco, pero especialmente tienen limitaciones para entender cómo nos comunicamos las personas, qué pasa cuando una persona y otra estamos enfrente. Temple Grandin, una mujer con autismo de alto nivel de funcionamiento, ella es doctora de la Universidad de Colorado y es experta en el diseño de establecimiento para ganado, le decía a Oliver Sacks, un neurólogo muy famoso, en un libro que le dio nombre la anécdota que hizo Temple Grandin, le decía: yo con otra persona me siento como un antropólogo en Marte. Yo sé que hace cosas, pero no sé muy bien ni por qué las hace, ni logro entender cómo funciona. Es una limitación importante en entender el funcionamiento de otra persona. Cosa que el niño o la persona que no tiene autismo no tiene que hacer el ejercicio. Lo ha vivido, lo ha desarrollado, al igual que aprende a hablar, aunque no sepa que está hablando en gerundio, o que está hablando en pasado, o que está hablando en futuro. Lo sabe. La persona con autismo no tiene ese lenguaje en la relación social y comunicativa. Por lo tanto, lo que sabemos en el ámbito del lenguaje y de la comunicación en autismo es que probablemente no tienen gran problema o no tienen por qué tener problema en la forma, en hablar, en pronunciar o en la gramática. Pueden tener ciertas limitaciones en entender determinadas palabras complejas porque son muy de carácter mental o emocional o social, pero desde luego donde tienen muchos problemas es en usar el lenguaje en una manera social. Oral o alternativo. El usar el lenguaje de una manera apropiada te hace que permanentemente estés detectando si lo que estás diciendo le interesa al otro, si no se lo has dicho ya, si tiene que ver y le tienes que dejar hueco a la otra persona, si tienes que hablar de cosas que compartís ambos. Es decir, hay una manera muy compleja de usar el lenguaje en lo social, justo lo que nos hace también la característica más del desarrollo de relaciones entre personas, que las personas con autismo tienen dificultad. Por lo tanto, tercera cuestión, la comunicación es algo que está esencialmente alterado en el autismo, pero no siempre de igual manera. Siguiente cuestión, ¿qué sabemos en relación con la intervención para el fomento de la comunicación en autismo? ¿Qué sabemos que puede ayudar a las personas con autismo? Y ahí sabemos una cosa crítica, cuanto antes empecemos, mejor. Y no hay problema de hacerlo mediante signos o pictogramas, al contrario.
Por ejemplo, tenemos experiencias de uso de signos, mediante un programa que vamos a ver, en bebés de 18 meses en los que hay alerta de desarrollo crítico que quizá a lo mejor no luego podemos detectar que sea autismo o no, pero hay una alerta sustancial por lo que reconocemos del desarrollo humano de signos que detectan que puede haber un trastorno grave del desarrollo. A esos niños, históricamente, se les decía, esperemos a ver cómo se desarrollan y si luego falla el desarrollo, intervengamos. Y ahora decimos, no. No espere al diagnóstico, no espere a que siga creciendo su hijo, intervenga cuanto antes en cuanto se den las alertas del desarrollo e intervenga con los modelos que reconocemos como de práctica basada en la evidencia científica, de experiencia y de conocimiento compartido. ¿Qué hemos aprendido? Pues ¿y cómo podemos ayudar a las personas? Pues una persona con trastorno del espectro de autismo, también pasa en otras personas y en otros niños, cuando quieren algo, tienen una clara, de lo que yo pongo ahí, intención de acción. ¿Quieres algo? Pues te acercas a ello y lo coges. El problema en algunos niños es cuando esto no está presente y yo tengo que utilizar a alguien para que me lo acerque. Y ahí es un problema, porque ya no es intención de acción, porque yo no puedo hacer así sin más a esto si no está cerca de mí. Un niño que tenga otras condiciones va a mirar a ver quién hay cerca y le va a decir que quiere esto. Y por lo tanto, lo que hemos aprendido es que tenemos que construir una intención de comunicación, un uso apropiado social de otra persona para conseguir lo que desea o quitar y rechazar lo que no quiere o compartir determinadas cuestiones con otros. Por lo tanto, una de las bases de la intervención es la construcción de herramientas de comunicación para que se utilicen a personas para lograr lo que uno desea. Y eso lo hacemos, y yo en concreto vengo trabajando en ello desde los años 80, con programas como el de Comunicación Total de Benson Seffer, que es a quien vemos en esta imagen, y que para el ámbito del autismo y de la discapacidad en general, para cualquier ámbito en el que fracasen los modelos de comunicación, los medios de comunicación en las personas, es un programa asentado en el desarrollo humano y con base de evidencia contrastada como para ser de referencia. El programa de Comunicación Total nos ha enseñado que tenemos mecanismos y herramientas para enseñar a personas que no tienen esa aparente intención de comunicación a construir esa comunicación y que luego las personas lo utilicen de manera funcional, espontánea y generalizable. Y Benson Seffer nos enseñó también que para ello tenemos que partir, curioso, igual que en la planificación centrada en la persona, igual que en la calidad de vida, de los intereses y de los deseos de las personas. Que las personas pueden aprender y tener motivación para comunicarse cuando la comunicación les es útil para conseguir cosas que les importan. Y ahí, mediante metodologías muy concretas, se enseña a los niños y niñas o a personas adultas. En la época en la que tú estabas ahí, Borja, unos años antes, en los 80 finales, utilizamos esta misma metodología con personas de 50 y 60 años que estaban en los barracones entonces de una enorme institución que estaba en la Sierra Madrileña al fondo, lo que eran las naves de los que entonces se denominaban profundos, psicóticos, palabras tan duras en este momento. Esas personas que aparentemente no habían tenido hasta entonces posibilidad de comunicar, también aprendían con este programa a expresar sus deseos y a comunicarse mediante signos, aunque ya tuvieran 60 años y aunque hubieran estado 60 años sin ese proceso. Hoy, por ejemplo, sabemos que programas de este tipo, cuando se ofrecen y se promueven junto con la familia en el niño con la metodología pautada que requieren, lo que hacen es conseguir una emergencia muy importante del habla oral. Es decir, empiezan los signos, los bebés se comunican por signos, los niños se comunican por signos y en poco tiempo eso se va uniendo palabras que a la vez se van trabajando para que utilicen palabras luego para comunicarse. Bien, lo que sabemos también de la comunicación en relación con el autismo es que tenemos que velar mucho por hacerlo de una manera determinada. Es decir, no vale sin más decir a un niño con autismo delante: mira, Fernando, mírame, manzana. Fernando, mírame, manzana. A ver tú cómo lo haces.
Eso que nos sale no vale. Es más, es contraproducente. Es más, genera problemas. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de tal manera, y eso lo hacemos con el propio cuerpo del niño y moviéndole y ayudándole con nuestra mano, para que el propio niño haga en su cara manzana y nosotros atribuyamos que nos está pidiendo manzana porque lo que más quiere es manzana. Por lo tanto, aquí hay una serie de decálogo, que no es decálogo, pero de mandatos o mandamientos, entre comillas, de lo que debería ser cómo hacer un programa para que personas con autismo se comuniquen. Pero, curiosamente, gran parte de estas cosas son las que se están utilizando también para enseñar a personas adultas, en principio sin ninguna discapacidad, para enseñarles una segunda lengua. También se están utilizando estrategias basadas en lo pragmático, en el uso, y estrategias basadas no en la repetición de vocabulario, no en decir lo que el profe dice, sino en que tú hagas cosas con la ayuda del profe para avanzar. Y evidentemente, cuando queremos ayudar a una persona a comunicarse, no está bien eso de que le castiguemos, entre comillas, diciéndole mal, fatal, no lo consigues, no estás poniendo atención, muy mal, no, eso no vale. Hay también una serie de procedimientos para asegurar que el niño acierta siempre y que de manera clara nosotros somos competentes para irle desvaneciendo nuestra ayuda para que siga avanzando. Y hay una cuestión clara, que es que entendemos que cuando a un niño le estamos favoreciendo que exprese mediante una palabra o mediante un signo algo que quiere, lo que es importante es que atribuyamos que nos lo está pidiendo, aunque sea con nuestra ayuda. Y decimos atribución frente a refuerzo. Y eso yo suelo hacer un poco la cuestión cuando enseño estas cosas a profesionales especialmente, que, por ejemplo, si tú estás en un sitio extranjero y tú no sabes muy bien cómo funciona y te vas y en vez de decir coffee perfecto te sale, no sé, no te sale el camarero diciendo muy bien, ha pronunciado mejor que ayer el café, me lo está pidiendo muy bien. No, el camarero te da café. ¿Por qué? Porque se lo has pedido. Y luego te puede decir que has mejorado, que estás mejor, etcétera, etcétera. Bueno, para ir avanzando con la hora. Cuestiones que sabemos también y que nos han enseñado las personas con autismo, y esto lo dejo aquí como decálogo, pero para ilustrar una cuestión. Mitos y realidades. Por ejemplo, las personas con autismo y los modelos de intervención nos han enseñado: cuanto antes intervengas, mejor. Y nunca el uso de signos o de pictogramas frena el desarrollo del lenguaje oral. Nunca. Lo potencia. Esto nos lo han enseñado experiencias también con bebés de 9 meses. Yo conozco personas profesionales de la Asociación Alanda, en Madrid, que ayudan a niños pequeñitos con autismo y a sus familias en sus contextos y con prácticas de este tipo. Cuando la propia profesional que ha sido mamá y que tiene un niño, yo he visto vídeos de un bebé con 8 meses que le habían enseñado a asignar cuento, y el bebé se acerca a la mamá con 8 meses, le mira así a la mamá con 8 meses pidiéndole cuento. La experiencia y el conocimiento nos dice que eso es real, y cuando estamos ayudando a niños con autismo en escuelas infantiles con niños menores de 3 años, vemos que también aprenden otros niños y que les sirve, cuando todavía no tienen lenguaje, niños pequeñitos de menos de año y medio, a usar esos códigos signados para expresar lo que desean: agua, dormir, cansancio, etcétera. Pero es que en nuestro país lo ha hecho la Fundación CENSE de Personas Sordas. Nosotros estamos colaborando con ellas y tenemos un convenio en el movimiento asociativo FEAS con ellas. Han hecho claramente que un vídeo en el que enseñan a papás y a mamás a que signen a sus hijos, bebés pequeñitos, y ven también esta misma circunstancia. Bueno, por lo tanto, tenemos mecanismos y materiales que nos ayudan a favorecer la comunicación con los niños con autismo. Y finalmente, para acabar, esa otra parte. No nos vale que el niño o la persona aprenda a comunicarse. Necesitará alguien con quien comunicarse, un entorno fácil de comunicarse. Y ahí hemos aprendido, yo planteo 3 grandes ámbitos. Hagamos entornos que sean accesibles. Estamos trabajando en FEAS, en el movimiento asociativo, en la accesibilidad cognitiva. Por ejemplo, ya recientemente ha habido un grupo de personas con discapacidad intelectual contratadas para ir a una cadena hotelera y evaluar en qué medida se comprende bien el uso de un hotel concreto. Se sabe muy bien dónde está el ascensor, se sabe muy bien dónde está la puerta, cómo hacer las cosas. Bueno, pues hacer un entorno psicológicamente comprensible.
¿Cómo lo hacemos en autismo y en discapacidad del desarrollo en general? Pues a través, generalmente, de modelos visuales. Pero, si hay una persona con autismo y ciega, también podemos hacerlo, porque de lo que se trata es dar información por adelantado, y se la daríamos con claves táctiles. Pero, en general, las personas con autismo tienen un buen funcionamiento visual, y por lo tanto, de procesamiento visual, y por lo tanto, utilizamos más claves visuales que auditivas o de otro tipo. Por ejemplo, agendas personales para que, en vez de estar escrito lo que te toca o que te lo digan, lo tengas por imágenes. Mira, ahora vamos a estar aquí, después se va a hacer A, luego nos vamos a ir a comer, por la tarde vamos a hacer la siesta y después vamos a ir a ver a la tía Ana. Pues eso lo ponemos por imágenes en vez de hacerlo solo con lenguaje. O lo que hay de comer a través de imágenes, o señalizar los espacios, lo que hay dentro de unos muebles de cocina, por ejemplo, con unos pictogramas. O bien, como en este caso, para hacer la lista de la compra, pues fotocopiar y recortar lo que viene en los folletos de los hipermercados y ordenarlo para que una persona vaya al supermercado a hacer la lista de la compra. Ahí está con velcro, en la época del velcro. Antes de los iPad y los tablets existía velcro y plastificado, y también se hacía. Ahora se puede hacer de otra manera. O bien, por ejemplo, enseñar a entender el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos un reloj de cocina, entonces diríamos, en vez de enseñar a un niño a leer el tiempo y leer la hora, a lo mejor podemos adaptar el reloj, le quitamos la aguja de los minutos y donde había números le ponemos pictogramas. Y ese reloj de cocina ya nos puede decir y dar indicaciones a niños que tienen dificultades para entender, hacer visible el tiempo. O bien esto que decimos, queda poco, ya queda poco. Bueno, pues imaginemos que el tiempo de tomar el refresco y de tomar la Coca-Cola, no se deben decir marcas, que es publicidad, le ponemos un pictograma de Coca-Cola partido por la mitad arriba de un avisador de cocina con velcro, la otra mitad abajo, y claro, cuando esto se mueve, la parte de la mitad de arriba y la de abajo se van acercando y cuando tocan suena y el niño puede ir viendo lo que falta de tiempo para que pase la otra situación. Esto ha servido para que, por ejemplo, este niño con autismo e importantes limitaciones, su mamá, en un pueblito de una zona de Castilla y León, y capacitada para ello por metodologías adecuadas, empoderada para entender a su hijo, con claves visuales y pictogramas, haya podido tener con el dentista de su zona una operación de empastes dentales sin necesidad de requerir anestesia total. Bien, sabemos también el uso de los entornos educativamente significativos. Antes mis compañeras de viaje me han comentado, Susana y Cristina, cómo aquí en Trébol hacéis en el apoyo educativo mucho uso en la comunidad de ir a los supermercados, de ir a los sitios, y ahí tenemos ya conocimiento importante de lo que podemos aprender y enseñar en entornos naturales de la vida diaria. Y en un supermercado se aprende a comunicarse, a relacionarse, a comportarse, a regularse y otras muchas cosas si eso está planificado. Ya desde hace años, desde el año 92, yo creo que fue, ya la Asociación Americana, en aquel momento la AMR, nos hablaba de lo que significaba tener un entorno óptimo: presencia, capacidad de elegir, competencia, respeto y participación en comunidad. Ahí podríamos hacer muchas cosas y vemos entornos muy ricos del aprendizaje, como ir a un aperitivo o estar en el comedor de la escuela o en la piscina o donde sea. Y finalmente, para ello, y con ello acabo, también se necesita especialmente tener unas buenas relaciones sociales basadas en la reciprocidad. Yo me comunico no con quien tiene poder permanente sobre mí, sino con quien considero también que está conmigo y no sobre mí. Y por lo tanto tenemos que cuidar a los interlocutores, tenemos que hacer personas competentes para que se comuniquen con personas que tienen esas limitaciones, como las personas con trastorno del espectro de autismo. Y aquí una frase que dicen es: el futuro éxito de los esfuerzos en sistemas, por ejemplo, alternativos de comunicación, depende de la preparación y desarrollo de grupos de interés en sistemas alternativos competentes. Y voy a esa idea del FISAC. FISAC, en esta página, nosotros hemos hecho, en colaboración con la Fundación CENSE, de personas sordas, les hemos pedido que nos ayuden y nos han ayudado a grabar, y hemos hecho una escuela de formación de interlocutores en sistemas alternativos de comunicación. Es un sistema para enseñar a papás, a mamás, a familiares, a vecinos, amigos, a profesionales a usar los signos para comunicarse con signos con aquellos niños que utilizan ese medio de comunicación. Y bien, y con ello acabo, y me gusta poner esta imagen
de ET, que aquí nos saluda y nos viene a decir, yo lo utilizo para decir cuál es el profesional excelente, pues el ET, el que tiene buena técnica, pero el que es muy empático y el que tiene unos valores éticos a prueba de todo. Necesitamos interlocutores ET, interlocutores que quieran comunicarse con las personas y no solamente que se les obligue a hacerlo, y que sepan que lo hagan desde una perspectiva de la relación humana y desde una perspectiva de valores humanos compartidos. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Javier. A mí me ha parecido muy interesante y muy atractivo lo que nos has contado. Y si queremos, tenemos ahora unos minutitos para hacer preguntas. Entonces, vosotros mismos. Al fondo, ahí arriba, hay una pregunta. Buenos días, muchísimas gracias por tan amena conferencia y felicidades. Me gustaría preguntarle si a los 3 años es normal que un bebé todavía no hable. En un contexto de bilingüismo o trilingüismo incluso, habría que empezar a hacer algo que sugeriría para una familia que tiene un niño aparentemente con todas las cualidades y sin ningún tipo de defecto de nada, pero que todavía no articula prácticamente más que el clásico y típico papá, mamá, ya, etcétera. ¿Es suficiente? ¿Es lo normal o habría que intervenir ya? Muchas gracias. Gracias. Felicidades, repito. Gracias, muchas gracias. Hoy contamos con lo que podríamos decir termómetros, indicadores de alertas en el desarrollo. Y desde luego un niño de 3 años que no hable no es normal. No es normal. Puede haber niños que tengan reacciones un poco, a lo mejor, imaginemos, de timidez para no hablar en determinados contextos pero cuando decimos, y en general, cuando una familia dice que el niño no habla, no se refieren a eso. Entonces, nosotros actualmente decimos, con independencia de que luego sea o no un trastorno A o B, da igual, un niño que a los 12, 16 meses no empieza ya a desarrollar determinadas habilidades de competencias de comunicación, deberíamos ya generar sistemas de alerta para intervenir inmediatamente. Venimos de una manera de entender las cosas en las que se les dice generalmente a las familias, espera, no te angusties, siempre los niños, ha habido unos niños que hablan antes y otros después, será seguro como el tío Felipe que tardó también en hablar, tendremos siempre 1000 excusas. Hoy, desde la cautela profesional, sería preferible pecar por exceso de celo y empezar a intervenir cuanto antes. Porque además sabemos que los resultados, cuanto antes se empiece, más potentes y más poderosos van a ser. Evidentemente, ahí en esas situaciones hay que analizar también qué está ocurriendo y si es realmente que no habla pero se comunica, que tiene dificultades para pronunciar pero en realidad son leves y eso le impide a lo mejor expresar más, pero se mueve bien con la comunicación y con los gestos, etcétera, etcétera. Pero un niño a los 3 años no es que hable un poquito, es que habla muchísimo. Muchísimo. Hoy, por ejemplo, se están haciendo estudios en Alanda, están siendo pioneros en España. Sabemos que un niño que tiene autismo, si la familia tiene otro hijo, se queda embarazada de nuevo la mamá, sabemos que tiene hasta un 25% de posibilidades de que haya algunas alteraciones en su desarrollo de ese nuevo bebé que nazca. Y una parte importante de ellas que pudiera volverse a repetir la condición de autismo, aun en grado mayor o menor. En Alanda, sabiendo eso, cada vez que un niño que ayudan, su familia, su mamá, queda embarazada, le ofrecen un servicio
gratuito, sin más, decir, mira, si te parece y si no te importa, por esto, por esto y por esto, tenemos datos que nos indican que a los 3 meses se deben dar tales condiciones, que a los 7 meses se deben dar tales otras, que a los 9 tales otras, que a los 12 tales otras. Si quieres, cuando tu bebé tenga 3 meses, cuando venga 7 meses, nos pasamos un día, vemos a tu bebé y te decimos. Bueno, eso entiendo que es lo que se debería hacer, para que cuando se detecten ciertas alertas, la mayor parte de ellas no van a ser alertas, sino simplemente condiciones del niño, pero ciertas alertas, intervengamos. Esa sería un poco lo que deberíamos hacer. Nada. Hola. ¿Se oye? Yo quería preguntar sobre la edad, si estos problemas comunicativos son... con el desarrollo de la persona también se van superando más fácilmente o dependiendo de cada caso, como no estoy hablando de autismo concretamente, sino de otros problemas comunicativos, de lectoescritura o de algo. Es que depende. Por ejemplo, en autismo, hoy por hoy, deberíamos reconocer que con lo que conocemos y con lo que sabemos, ciertas condiciones de dificultad en la comunicación van a tener un grado de permanencia importante. Yo recuerdo, hay un material que hemos realizado en colaboración con Alanda y con FEAS para formar de manera gratuita a maestros y maestras que tienen en sus aulas niños con autismo. Son módulos de autoformación online. Y hay una serie de vídeos, y entre ellos este que hemos visto del bebé, u otro vídeo que voy a referirme ahora, de Donald, el niño que con 5 añitos le diagnosticó el doctor Kanner en el año 43, que fue el que creó el término de autismo, y Donald con 70 años, creo recordar que tenía. Y se comunica, habla, cuenta, pero su modo de hacer sigue teniendo ciertas características. Pero el grado de ajuste y de importancia para afrontar su vida ha sido muy importante. Hay otras muchas dificultades en la comunicación que no tienen que ver con el autismo y sus pronósticos son diferentes. En general, lo que podemos saber y asegurar es que toda persona con apoyo tiene que mejorar. Y que en algunos casos esa mejora es bastante suficiente para ajustarse con grandes garantías a lo que la vida diaria exige. En el caso del autismo podemos tener ciertas dificultades en general, pero también con apoyo y se produce mejora. Pues creo que no tenemos ya más tiempo para más preguntas. Supongo que Javier estará disponible al terminar para quien quiera acercarse a preguntar algo. Desde luego te has comunicado muy bien. Muchas gracias. Ya no lo abro, ¿eh?